Capítulo 7. Una similitud con el pueblo hebreo. En un lugar del Congo llamado Stanley Biles, cerca de Opala, situado a unos 160 kilómetros al sur del oeste de Kasangani, a donde se llega subiendo por el río Lomani, habita una tribu llamada Flui, a la que se le sucedió hace ya bastante tiempo una experiencia de todo similar a la que le sucedió al pueblo hebreo. Según las tradiciones de la tribu, bien estudiadas a partir del año 52 por el arqueólogo norteamericano Joseph Thompson, un buen día bajó del cielo en una calabaza gigante que echaba fuego un gran señor llamado Mur, que venía acompañado de sus sirvientes a los que los nativos denominaron hombres de metal. A juzgar por los vestidos que traían, estos hombres de metal, valiéndose de unos instrumentos que lanzaban un aliento de fuego, limpiaron un gran sector de la selva y les enseñaron a los nativos cómo cultivar metódicamente los campos, cosa que ellos no hacían, limitándose al igual que todas las tribus vecinas a recoger los frutos que espontáneamente daba la selva y cazar lo necesario para vivir. Al poco tiempo, bajo la dirección de estos señores de los cielos, fueron imponiéndose a las demás tribus, pasando de ser perseguidos y de estar a la defensiva a ser los más temidos en una vasta región y adoptar una política expansionista, aumentando al mismo tiempo rápidamente su población, ya que Mur, con los hombres de metal, sus sirvientes, les enseñó muchas cosas relativas a la higiene, entre las que se incluían pequeñas operaciones quirúrgicas con esterilización de los instrumentos y cosas muy curiosas, la circuncisión, que es completamente desconocida por las tribus vecinas. No se sabe cómo los antepasados de los nativos labraron y erigieron una enorme estatua de piedra de su dios Mur, de unos 8 metros de altura, sin contar la parte que está bajo la tierra y tallada en una sola roca de un peso de muchas toneladas. El lugar de la cantera más próxima de donde pudieron haber traído las rocas está a unos 150 kilómetros y para ello hay que salvar dificultades casi imposibles para sus medios de comunicación y de transporte, completamente primitivos. Pero la realidad es que la estatua imponente estaba allí, prácticamente en el medio de la selva y representando a una persona de raza blanca y vestida con una especie de uniforme. En este particular, lo único que los entendidos dijeron fue que parecía que tenía una influencia egipcia. El arqueólogo que hizo todo el estudio tuvo que suspender sus investigaciones y estuvo bastantes años sin volver a la tribu, pero en el año 75 la universidad en la que enseñaba recibió un dinero de las Naciones Unidas para realizar estudios sobre la extraña tribu de los Flui. A pesar de ser ya de edad avanzada, falleció en el 76 debido probablemente a este viaje. El arqueólogo volvió al Congo y a su llegada se encontró con que habían sucedido cosas increíbles. La tribu estaba en un estado lamentable, disminuyendo rápidamente la gente desanimada y en un estado de gran depresión. Daba la impresión de haber perdido todas las ganas de vivir. Prácticamente habían abandonado la agricultura, ya no se criaban animales domésticos y habían regresado a un estado medio salvaje. La razón de aquel enorme cambio era un extraño acontecimiento que el arqueólogo, completamente ajeno a los hechos con los que trata la ufología, se le hacía totalmente incomprensible. Según la narración de los nativos, narración conservada en cintas magnetofónicas en el año 71, el día en que los Flui celebraban la gran fiesta anual de Mur, en la que además de muchas ofrendas de frutos de la tierra y de animales sacrificados, tal como Mur les había enseñado, le ofrecían simbólicamente las doncellas núbiles de la tribu, vestidas de blanco y engalanadas. De repente aparecieron en el cielo y desaparecieron a gran velocidad, una especie de remolinos de fuego o de dioses brillantes, que en unos instantes sembraron el terror en los miembros de la tribu. Lo primero que hicieron aquellos pájaros de fuego fue lanzar un rayo con el que derribaron y partieron en varios pedazos la gran estatua de Mur. El
Al mismo tiempo, la despavorida gente sintió que eran levantados en el aire y dejados caer cuando estaban a varios metros de altura. Pero lo que más les había llenado de desolación fue que los misteriosos visitantes, al mismo tiempo que se llevaron todos los animales sacrificados en honor a Mur, se llevaron también a las doncellas de la tribu. Sus gritos de terror pidiendo auxilio se fueron escuchando cada vez más débiles hasta que se perdieron en la altura. Desde aquel día toda la tribu dejó de ser lo que era. No solo los invadió un gran terror y desaliento, sino que empezaron a sentirse débiles con unos síntomas que a los que parecen son debido a una exceso de radiación de algún tipo desconocido. El arqueólogo norteamericano hizo coincidir su segunda visita con la fecha de la gran fiesta. Lo que vio no se parecía nada a lo que había visto en años anteriores. Sin embargo, tenía mucho que ver con los acontecimientos pasados. En vez de cantar alabanzas en honor a Mur, se lanzaban maldiciones a la cabeza de la estatua que yacía en el suelo, medio enterrada en el fango, y lo acusaban de haberlo abandonado cuando más los necesitaron. En estos cantos que en la actualidad la tribu aún canta con un tono lúgubre y monótono, se narra en detalle todo lo acontecido en aquel día memorable. En realidad no acusan a Mur de haber sido el que hizo la abominable acción, sino que haber permitido que los demás espíritus lo hiciesen. En venganza, cada año, en vez de hacerle ofrenda ninguna, lo que hacen es presentarle los cadáveres de los últimos fallecidos y echarle encima grandes cantidades de excremento, tanto humano como animales, lo cual hace que la macabra celebración sea en medio de un hedor insoportable. Aquí tendríamos un caso paralelo al de los judíos que nos pondría a sospechar que tal cosa se ha repetido muchas veces en la multimilenaria historia de la humanidad y que para cierto tipo de extraterrestres representa una manera normal de actuar. Israel tendría mucho que aprender de un pueblo que aparentemente está mucho más atrasado. Tendría que aprender a reflexionar ateniéndose a los hechos reales, los innumerables sufrimientos del pueblo judío a lo largo de la historia y reaccionar lógicamente conforme a ellos. Los Flui, si bien no culpan a su Yahvé de haber sido el responsable directo del hecho, lo culpan por haberlos abandonado en un momento difícil y consecuentemente lo rechazaron como su protector y su Dios. En sus cantos le preguntan insistentemente a Mur dónde está cuando fueron atacados y por qué no les protegió, cómo fueron sus propias intenciones, el día que sus doncellas fueron raptadas al espacio. El pueblo judío no se ha hecho la misma pregunta. ¿Dónde estaba Yahvé cuando Hitler martirizaba salvajemente a tantos millones de hermanos suyos? Y si se la hizo, no ha llegado a ninguna conclusión, ni ha tomado la decisiva determinación que tomaron los Flui de olvidarse de un Dios que los tiene tan olvidados, o por lo menos tan mal protegidos. Todo lo contrario. Hoy el pueblo judío sigue acudiendo a la muralla de las lamentaciones a implorarle a su torturador que vuelva. Dios mejor me libre de este y de todos los Yahvé. Conclusiones. Entre los autores de mayor relevancia sobre este tema debo de indicar que el catedrático Zacarías Sitchin es quien ha manejado la investigación de este tema de manera más objetiva y documentada, así como el ex sacerdote jesuita Salvador Frisedo, para quienes vayan mis respetuosos saludos y parabienes, pues la noción de que la humanidad fue creada por algún tipo de manipulación genética extraterrestre, de acuerdo a algunos investigadores, es la base actual de las historias de la creación encontradas en los registros sumerios antiguos y los posteriores escritos hebreos. Esta idea es planteada en detalle en la obra del académico israelí Zacarías Sitchin, quien utiliza los registros sumerios para argumentar que el moderno Homo sapiens fue creado por seres del espacio exterior llamado Nefilim. Él afirma que los Nefilim crearon a los humanos mediante la modificación genética del Homo erectus. En el 89, la hipótesis radical de Sitchin avanzó a otro nivel con la publicación del libro The God of Hayden,
los dioses del Edén, apropiadamente subtitulado The Chilling Truth About Extraterrestrial Infiltration and the Conspiracy to the Keep My King in Chains. La escalofriante verdad acerca de la infiltración extraterrestre y la conspiración para mantener a la humanidad encadenada. El autor, un abogado californiano con el seudónimo William Brantley, recopiló las principales investigaciones anteriores sobre el tema de los astronautas ancestrales y las reunió con una particular visión conspiratoria de la historia. La chocante tesis de Brantley, que confronta casi todas las creencias populares, es la siguiente: los seres humanos parecen ser una raza esclavizada reproduciéndose en un planeta aislado de una pequeña galaxia. La raza humana fue una vez fuente de mano de obra para una civilización extraterrestre, para la cual seguimos siendo su posesión. Para mantener el control sobre su posesión y mantener la Tierra como una especie de prisión, esa otra civilización ha alimentado un interminable conflicto entre los seres humanos, ha promovido la decadencia espiritual y ha creado en la Tierra condiciones irreversibles de penuria física. Esta situación ha existido por miles de años y aún continúa hasta nuestros días. La idea de que la humanidad es producto de una ingeniería genética conducida por los extraterrestres provenientes de alguna parte fuera de nuestro pequeño planeta desafía tanto la evolución darwiniana como el creacionismo. ¿Acaso los dogmas de la ciencia y de la religión nos han cegado la verdad acerca de nuestros orígenes? La Iglesia cristiana proclama que un supuesto omnisciente, todopoderoso Dios creó a nuestros primeros padres del barro de manera parecida a como el alfarero moldea la arcilla. Solo cuando Adán y Eva rompen con las reglas de su creador, son sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte. Por desobedecer a este Dios, también condenaron a su descendencia, a toda la humanidad, a ser pecadores. El cristianismo debería ser su infortunado relato sobre Adán y Eva del primer libro de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento del Génesis. Si interpretamos la Biblia literalmente, asumimos que se trata de un documento histórico infalible. Se nos presenta un Dios, Jehová o Yahvé, quien por su propia palabra admite ser celoso, colérico y vengativo. El temor del Señor Jehová aparece enfatizado constantemente a través del Antiguo Testamento. Se espera de él que recompense a aquellos que lo adoran y que mantiene la observancia de la ley ritual, graficando sus deseos mundanos por posesiones materiales y poder. No se puede dejar de notar que este cruel, sanguinario y egoísta Dios se asemeja grandemente a los caprichosos dioses sumerios. De acuerdo al Génesis, este Dios demasiado humano desconocía que sus apreciados humanos habían echado a perder su creación al comer la fruta prohibida. Después de esto, habían expulsado a la primera pareja humana del paraíso. Amenazó a sus descendientes con la cólera hasta el día en que ahogó al mundo entero con un diluvio. Este Dios Jehová, como el historiador Gibbon observan en su obra The Decline and Fall of the Roman Empire, es un ser propenso a la pasión y al error, caprichoso a su favor, implacable en su resentimiento, celoso de su supersticiosa oración y confiando su providencia parcial a una simple persona y a su transitoria vida. La investigación indica que la Biblia hebrea, lejos de ser un texto histórico infalible creado por un ser supremo, resulta ser una gran revisión compilada de por lo menos dos trabajos completamente separados. Reunidos en el libro del Génesis, existen dos trabajos separados, conocidos por los académicos como las tradiciones del norte E y las del sur J, las cuales son completamente por revisiones e inscripciones adicionales en la E, que contienen los pasajes referentes a los Elohim. Reside la tradición pre-judaica de la gente del norte, quien exaltaba al más elevado Dios, el
y a los subordinados Elohim. Los pasajes correspondientes a J o jehovistas describen una entidad totalmente foránea, el malvado Jehová, Yahvé, el Señor, de acuerdo a Max Dimon en Wells Gao and History. En el siglo V a.C., los sacerdotes judíos combinaron porciones de los documentos J y E, añadiendo un pequeño aporte personal, conocido como el fraude piadoso. Los documentos resultantes se conocen como JE, ya que Dios en estos pasajes es nombrado como Jehová Elohim, traducido como Señor Dios. A esto se debe que encontremos dentro de la Biblia imágenes contradictorias y conflictivas del Supremo Dios. Encontramos a Jehová, un Dios tribal, enmascarando al Ser Supremo. Los primeros capítulos del Génesis describen un combate impresionante entre dos poderes rivales. Por un lado está el más elevado Dios y sus Elohim, quienes crean mediante su propio espíritu manifestado, y por el otro lado está el malvado Señor Dios Jehová, quien creó a un ser sintético compuesto de barro. Jehová resulta ser Satanael, un Elohim que se levantó en rebelión contra el Supremo Dios, aunque posteriormente nombrado el único Dios. Inicialmente los hebreos conocían a Jehová solo como uno más de los muchos Elohim. Ellos citan el canto de Moisés para distinguir entre el más elevado y el Jehová usurpador. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Los cristianos agnósticos de los primeros siglos, quienes preservaron las enseñanzas originales de Jesús, hacían una distinción entre el Padre Celestial y el Dios de la Biblia hebrea. Jehová, Yahvé, no era el Padre revelado por Jesús, mientras la Biblia hebrea revelaba a un Dios tribal. El Dios de Jesús era el ser supremo universal de toda la humanidad. El Dios hebreo era un Dios de temor. El Padre Celestial de Jesús era un Dios de amor. De hecho, Jesús nunca se refirió al Padre Celestial como Jehová. El evangélico agnóstico de Padre establece que los hebreos se encontraban bajo la ilusión o engaño de que conocían al Ser Supremo, pero eran ignorantes del mismo y conocían solo a un falso Dios, un impostor cuya naturaleza verdadera era desconocida para ellos. Los agnósticos, basados en sus propios estudios del libro del Génesis, exponen a Jehová como Satanael, el demiurgo, el poder creativo de este caído mundo material que es hostil al Ser Supremo. Un maestro agnóstico dijo como el Padre desconocido creaba a los ángeles, a los arcángeles, potestades y dominaciones. El mundo, sin embargo, y todo en él fue construido por 7 ángeles particulares, y el hombre también es obra de los ángeles. Estos ángeles él los describió como artesanos flojos y rebeldes. Saturninus, 90-150 después de Cristo, quien estableció una importante comunidad agnóstica en Siria, enseñó que el único Dios verdadero, el Padre Celestial revelado por Jesús, habita en el más elevado reino de la luz. Entre este trascendente reino de luz y nuestro mundo finito existe una vasta jerarquía de arcángeles, ángeles y poderosos espíritus, poderes espirituales, los constructores del universo y los diseñadores del hombre. Por necedad y vanidad, Satanael se rebeló contra el reino de la luz, liderando a un grupo de ángeles seguidores. Satanael y sus lacayos maquinaron atrapar a seres espirituales en cuerpos físicos. Saturninus contó cómo el ángel creador, Satanael, procuró crear cuerpos físicos humanos, imagen de seres espirituales. De esta manera ellos planearon mantener a los seres espirituales permanentemente atados a cuerpos físicos. En el recuerdo de la creación de Saturninus, Satanael, el ángel creador, solo pudo formar un androide primitivo. Fue necesario animarlo con un ser espiritual de los reinos
superiores. Entonces Satanael atrajo de los reinos celestiales a su universo carente de alma una chispa de luz y la atrapó dentro del cuerpo material de Adán. De acuerdo a Apeles, otro antiguo maestro agnóstico, los seres espirituales fueron seducidos para descender desde su lugar en los reinos celestiales por la oportunidad de tener una experiencia física, siendo luego atados a cuerpos de carne mediante las maquinaciones de Jehová. Generación tras generación, la chispa de luz se incorporó en las formas humanas. Pronto estos seres espirituales fueron absorbidos tanto en el mundo material que perdieron toda conciencia de su origen en el reino de la luz. Se encontraron a sí mismos capturados en el mundo de Satanael, el demiurgo. De hecho, se convirtieron en esclavos de su malévolo creador. La Iglesia Católica, al aceptar la Biblia hebrea en su interpretación literal, confunde a Jehová, el Dios tribal, con el Ser Supremo ilimitado a la antigua Israel. La Iglesia se establece como un imperio político y religioso. Solo los cristianos agnósticos permanecieron en su camino. Los agnósticos pronto se encontraron siendo denunciados viciosamente como herejes, mientras que sus libros sagrados eran robados y quemados. Gracias al descubrimiento milagroso de algunas escrituras agnósticas en Nag Hammadi, Egipto, hace 50 años, podemos tener una mejor comprensión de las comunidades cristianas agnósticas de los primeros siglos de nuestra era. Un trabajo agnóstico descubierto en Nag Hammadi, denominado El Apocalipsis de Adán, es un reencuentro de la creación de Adán y Eva. Este libro data del primer siglo, pudo haber sido un intento de reconstruir el Génesis original. Dice que Adán declaró: cuando Dios me creó de la tierra junto con Eva, tu madre, estaba con ella en la gloria, la cual ella había visto en el eón de donde hemos venido, reino de la luz. Ella me enseñó una palabra de conocimiento del Dios eterno, y nosotros nos asemejamos a los grandes ángeles eternos, porque éramos más grandes que el Dios que nos había creado, y que los poderes en él, a quien no conocemos. Entonces Dios, el demiurgo, Satanael, el regente de los eones y de los poderes, en cólera nos dividió. Entonces nos convertimos en dos eones y la gloria en nuestros corazones nos abandonó. Después de aquellos días, el conocimiento eterno del Dios de la verdad, Padre Celestial, se retiró de mí y de tu madre Eva. Desde ese momento aprendimos acerca de las cosas muertas como el hombre. Entonces reconocimos al Dios demiurgo que nos había creado. Nosotros no le éramos extraños a sus poderes y le servimos a él en temor a esclavitud. Los agnósticos entendieron que existían muchas órdenes diferentes de seres. Sus escritos refieren numerosas jerarquías de entidades espirituales, tanto de la luz como de la oscuridad. Estos seres no solo se mueven en frecuencias sutiles, sino que pueden tomar formas en la dimensión física, como los esenios y Jesús. Los agnósticos reconocían la habilidad de los ángeles de poder corporificarse. Los ángeles caídos eran a menudo referidos como regentes o arcontes, y el jefe de los arcontes era conocido por varios nombres como Satabael, Jehová, y Dawad, Sachat, Satán, Samael, etc. Ellos poseían el poder para crear cuerpos y creían ser dioses. Como consecuencia de su estado degenerado, le eran hostiles a la humanidad y evitan que ésta adquiera su liberación espiritual. John A. Keel, autor de Disneyland of the Gods y Our Haunted Planet, argumentan que el creciente interés apareció a finales del siglo XX en relación a los extraterrestres, alienígenas y ovnis. Es solamente una versión moderna de las mismas fuerzas que otras personas y culturas alguna vez identificaron como demonios o ángeles caídos. Los platillos volantes son meramente otro marco de referencia que nos
provee de explicaciones aceptables para algunos de estos grotescos eventos. Un fenómeno invisible está acechándonos constantemente y manipulando nuestras creencias. Solo vemos lo que ellos eligen que veamos y usualmente nosotros reaccionamos. La idea de que el cuerpo humano es el resultado del trabajo de ángeles creadores malévolos es notablemente parecida a la idea de extraterrestres involucrados en ingeniería genética para crear al Homo sapiens. Estamos tratando con el mismo fenómeno. ¿Conocían los agnósticos la verdad acerca del verdadero origen del hombre y de los poderes invisibles que buscan mantener a los seres humanos atados? Son los malévolos ángeles creadores quienes, según los agnósticos, secuestran a seres espirituales y los atrapan en cuerpos físicos. Los mismos dioses creadores extraterrestres de Sumeria. Considera la siguiente observación de un académico agnóstico, el doctor Stephen Hoyler. Los ángeles estelares y los otros espíritus regentes aparecen como tiránicos, limitando las agencias en esta visión agnóstica. Ellos son usurpadores que señorean sobre la humanidad y la creación con el fin de asentar su propia importancia y la gloria. Le incumbe entonces a los conocedores realizar esto y alejarse tanto como sea posible de la influencia de estos poderes. El predicamento existencial de la vida humana radica en la incómoda dominación que ejercen estos dioses menores sobre el espíritu de los seres humanos, y de la cual solo la realización de la agnosis puede extraerlos. Los ángeles creadores o arcontes también se caracterizan como poderes terribles o fuerzas de ilusión negativa. Son como cárceles de una prisión buscando mantener a sus cautivos humanos atados a la tierra, atrapados en las ilusiones de las exigencias materiales. El hombre cree que es solamente un cuerpo y no logra darse cuenta de la verdad acerca de su origen. Esta condición perpetua le cegará espiritual, dejando a la humanidad cautiva de los carceleros. Sin embargo, los agnósticos nunca cesaron de proclamar que el verdadero ser del hombre no es su cuerpo, y el mundo material definitivamente no es un verdadero hogar. El hombre es un ser espiritual y su propósito es la realización de un ser superior. Esa chispa de luz exiliada en el cuerpo físico, su destino es retomar al reino de la luz, su verdadero hogar más allá de las estrellas. Debemos despertar y tomar conciencia de nuestro origen, de dónde venimos, cómo fuimos atrapados en este planeta y cómo podemos lograr la liberación. Los agnósticos nos indican la urgencia de escapar de la trampa del mundo y abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro verdadero origen. Salvador Freixedo es otro de los preclaros defensores de la historia de la manipulación extraterrestre en nuestro planeta, con quien he podido tener algunas conversaciones al respecto, a quien expreso mi más grata admiración por toda una vida entregada a la investigación de este tema que aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero únicamente por falta de información. El 23 de abril del 2007, Salvador Freixedo cumplirá 48 años. Nació en una población orensana de Carballo, en la región de Galicia. A los 5 años su familia se instala en la capital de la provincia, donde comienza sus estudios, siempre rodeado de un ambiente religioso, párvulos en las monjas de San Vicente Paúl y bachillerato en el Instituto Otero Pedrayo. A los 16 años ingresa en la orden jesuita, estudió humanidades en la Universidad de Salamanca, filosofía en la Universidad de Comillas, teología en San Francisco, Azteca en Canadá y psicología en las universidades de Los Ángeles y Nueva York. En el 53 se ordena sacerdote en Santander y entonces comienza su trayectoria evangélica ejerciendo el ministerio en diferentes países, lo que lo ha llevado a Salvador Freixedo a vivir en 12 naciones distintas. En Cuba descubrió el cristianismo de clases al concienciarse de que la orden jesuita tan solo aceptaba alumnos de la élite social, mientras que el pueblo llano sufría 1000 privaciones. Esto lo llevó a escribir su primer libro, 40 casos de justicia social, examen de conciencia para cristianos distraídos.
A causa de este libro, el dictador Fulgencio Batista invitó a Freisero a salir del país. De Cuba viaja a Puerto Rico, donde funda la Casa de la Juventud Obrera Católica, que construye con sus primeras manos. Allí escribe su libro más polémico, Mi Iglesia Duerme, que desata el escándalo, mientras en España los censores de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, prohíbe el libro. En Norteamérica y Sudamérica se desata una gran controversia. El libro se convirtió en bestseller en muchos países, catapultando a Salvador Freixedo a las primeras páginas de todos los periódicos y haciendo que llegase a editarse un LP y un single donde aparecería el sacerdote leyendo párrafos de su libro. Tras el imparable escándalo de este libro, Salvador Freixedo decide dejar la orden de los jesuitas y su vida como sacerdote para concentrarse en la investigación de los milagros, los ovnis y los fenómenos paranormales. En un coloquio que sostuvo con Salvador Freixedo, en un congreso que coincidimos como expositores en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, lo realizamos algunas personas, de las cuales a continuación transcribo sus respuestas. Preguntan: Salvador, a veces te acusan de ser poco preciso con los datos, las fechas. ¿Significa eso que tus teorías tienen poco fundamento? Freixedo: yo, si no está Magdalena, se refiere a Magdalena del Amo, su esposa, me pierdo un poco. No me acuerdo de los nombres y fechas y siempre me pregunto cómo se llamaba el contactado tal o el investigador cual, y ella me lo recuerda. Pero lo que yo he visto con estos ojos y experimentado durante todos estos años está ahí y no puede cambiarlo nadie, aunque no me acuerde de una fecha de un caso. Pregunta: ahora, en esta época de tu vida, sé que estás prestando mucha atención a los círculos de las cosechas. ¿Es el misterio de moda? Freixedo: si ahora está de moda, se dice que es un fenómeno nuevo. Mentira. Es como los ovnis, se dicen que empezaron en el 47. Falso. Han existido siempre, y con los círculos pasa igual. Ahora están apareciendo círculos en los sembrados, pero también en la nieve, en la arena, en las playas, etc. Explotó hace unos años en Inglaterra, pero ya hace siglos que aparecían los círculos de las hadas, o círculos que se achacaban a los aquelarres. Siempre han existido. Ahora están en Alemania, en Suiza, hasta en Puerto Rico. Los he visto yo, aunque no tan complejos como los de Inglaterra. Pregunta: ¿no te consideras un poco pesimista al transmitir con tu obra una poca esperanzadora visión sobre el libre albedrío del hombre? ¿Nos considera tan manipulados por los dioses de los que hablas? Freixedo: la humanidad como rebaño va a donde le lleven. En la horrenda historia humana solo hay guerras, guerras y más guerras, causadas por los dioses, guerras estúpidas de las regiones, las fronteras, los idiomas, las razas. Ahora bien, cada individuo puede hacer castillo y mandar a hacer cósmica puñeta a los dioses. Pregunta: ¿y tú cómo lo haces? Pues yo, a mis 80 años, que cumplo el 23 de abril, intento llevar una vida tranquila, portándome decentemente con mis semejantes, leyendo e informando todo lo que puedo y sin hacer el mal a nadie. Y sobre todo no me dejo comer el coco por nadie, ni de aquí, ni de allá, ni de más allá. Yo siempre le digo a los contactados que no entreguen su mente ni a Dios. Si se le aparece un ser y le dice que es Dios, que lo manda a hacer puñetas. Pregunta: a pesar de que vivimos en la era de la informática, de Internet, a pesar de que tenemos miles de satélites en el espacio e incluso alguna nave acercándose a los límites del sistema solar, ¿tú continúas opinando que quedan muchos misterios para la ciencia? Freixedo: muchos, apenas sabemos nada. Mira, uno de mis pasatiempos favoritos y muy íntimo en verano, porque en invierno no puede ser, es tumbarme en la hierba por la noche y mirar al cielo, cuando los perros me dejan, porque enseguida al verme así vienen a lamerme y tengo que apartarlos. Pues me echo mirando el cielo y me imagino que esa bóveda celeste inmensa es artificial
y que alguien la ha hecho como esas enormes pistas de hielo cubiertas que he visto en Estados Unidos. Y si ya me maravillo con algunas obras arquitectónicas de la Tierra, pues imagina cómo me siento viendo eso. Y entonces viendo eso, miles de estrellas y constelaciones, empiezo a dudar de que todo esto sea real. A veces pienso que vivimos en una especie de holograma proyectado por alguien y que nosotros mismos somos un holograma. El cosmos es un misterio lleno de misterios. Pregunta, ahora que vivimos los conflictos entre católicos y protestantes en Irlanda, el conflicto entre palestinos y judíos en Israel, la crisis entre cristianos y musulmanes tras el 11 de septiembre, ¿las religiones siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo? Friseo, la religión ha sido la mejor estrategia de los dioses para dividirnos. Yo creo que allá arriba pasa como aquí abajo. Unos quieren que nos peleemos, otros quieren que nos amemos, porque yo creo que los mismos dioses están enfrentados entre ellos. Y dice un proverbio que cuando dos elefantes se pelean, mueren muchas hormigas. Yo recibo todos los libros de ovnis que se publican en Estados Unidos y ahora los más interesantes son los que hablan de la guerra en los cielos. Muchos ufólogos americanos hablan de casos en que se han visto enfrentamientos de ovnis, como si allá arriba hubiese una guerra igual que las que nosotros tenemos aquí por culpa de esos mismos dioses que se inventaron las religiones. Pregunta, ¿pero hay milagros exclusivos de una religión o son todos universales? Están en todos lados. Lo que pasa es que la gente no sabe, los cristianos tenemos los estigmas, por ejemplo, que yo cuando leí que había místicos musulmanes que tenían los estigmas de Mahoma, ya empecé a sospechar. Tu cuerpo, por ejemplo, de aquella célebre batalla que a los cristianos se les aparecía Santiago en su caballo blanco y leña contra los morros, y al mismo tiempo se les aparece Mahoma a los musulmanes y leña con los cristianos, y así todos a matarse. Para eso les valió el milagro a aquellos pobres demonios manipulados por sus dioses. Pregunta, en una de las cosas en que coinciden todas las religiones es en que esta vida no es el fin y tras la muerte existe algo más. ¿Tú crees en el más allá? Y si es así, ¿cómo te lo imaginas? Friseo. Este es mi tema clave ahora, aunque de esto no puedo hablar delante de mi mujer porque se preocupa. Tengo ya 80 años, sé que ya estoy cerca de cambiar de piso y a estas alturas ya en cualquier momento te vas para el otro lado. Y todavía hay gente que está atontada con el gran hermano y con el fútbol. A mí eso ya no me interesa, estoy interesado en lo que hay después porque creo que hay mucha gente que muere y está tan descuidada que no sabe dónde está y otros tienen que volver, tienen que reencarnar por imbéciles porque han desperdiciado la vida con tonterías. Ahora colecciono libros sobre el más allá y hay algunos interesantísimos. Creo firmemente en un más allá, aunque creo que no es igual para todos, porque si no nada de esto tendría sentido. Pero no sé cómo es, ni yo ni nadie. Y el que diga que lo sabe está diciendo tonterías, no tenemos ni idea. Creo que para este tránsito hay que prepararse, hay que tener la mente enfocada a eso para que cuando llegue el momento sepas dónde estás y no te quedes atrás. Preguntan, hablan del más allá. ¿Por qué no existen ahora grandes medium de efectos físicos como existían a los principios del siglo pasado? ¿Por qué no hay una Eusapia Paladino, un Daniel Douglas Home, un Forense Cope Frisedo? Sí los hay. Yo he visto en Brasil cosas increíbles. He visto aparecer fantasmas a medium, hacer operaciones psíquicas espectaculares. Si hay medium, no tanto como antes, pero los hay. Como Pachita, por ejemplo. Cuando yo llegaba a su casa, me saludaba, ¿qué tal, padrecito? Y se ponía una especie de casulla y unas estolas y empezaba a pasar gente. Ella decía, ya está aquí el hermanito. El hermanito era Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Y era él que ella decía que le poseía. Decía, está aquí. Y entonces cerraba los ojos y empezaba a dar cuchilladas arriba y abajo y operaba siempre con los ojos cerrados. Era una cosa increíble.
Yo he visto, he metido el cuchillo en un enfermo con ella, yo he operado, como no voy a decir que hay grandes medios aún. Pregunta, pero también se especula que hay un lado oscuro en todo este tema, ¿no? Fariseo, claro, he visto aparecer un fantasma con un senador, no me acuerdo del nombre, que cada vez que aparecía lo hacía con un estruendo terrible. Veía que aquel hombre casi se moría de miedo y he visto suicidios o contactados que han acabado locos. No, no le recomiendo a nadie que se meta en estos asuntos si no está muy equilibrado y tiene la cabeza muy bien amueblada. Pregunta, ¿y las apariciones marianas? Friseo, otro juego de los dioses. Mira, me acuerdo un día que estaba con la inefable Pitita Ridruejo en el Escorial con Amparo, la vidente, y resulta que llevaron a dos budistas de estos con el manto naranja para que vieran el milagro de la Virgen. Estábamos allí cuando apareció la Virgen con el perfume a rosas y todo eso. Y cuando acabó todo, se fueron hacia aquellos dos monjes budistas pensando que los habían convertido ya al ver todos el milagro de la aparición y ellos muy tranquilos dijeron, no, son devas manifestaciones, porque en su religión tienen a los devas y a los ashuras como nosotros tenemos a los ángeles, los musulmanes a los jinas y todo eso todo es lo mismo. Yo nací en una familia religiosa, mi hermano era jesuita, mi hermana era monja, un hermano de mi padre fue cura, mi padre casi llegó a ordenarse, mi madre tenía dos hermanas monjas y ella era más monja que sus hermanas. Mi primo Darío era jesuita, con una familia así, nací ya destinado. A los 16 años entré en los jesuitas y en los 2 años de noviciado me dieron ese lavado mental bárbaro que te dan, aún hay días que sueño con sotanas todavía. 30 días de ejercicio espirituales sin hablar con nadie, rezando y rezando, una cosa tremenda. En 1947, cuando llegué al puerto de Nueva York, dije, esto es otro mundo. Y después de La Habana, cuando empecé a trabajar con la gente, empecé a pensar por mí mismo y a decir que las cosas no eran como me habían enseñado en el seminario, pero yo se lo debo todo a los ovnis, porque gracias a ellos empezó a usar mi mente y a ser libre para escoger lo que quería creer, cosas que no había podido hacer antes. Y el día que llegué a la conclusión de que el fenómeno ovni era real, ese día se me cayó el mundo encima y empecé a replantearme todo. ¿Estos seres creen en Jesucristo? ¿Están o no redimidos? ¿Tienen un infierno? Y con esas preguntas internas fui evolucionando. Pregunta, ¿realmente es posible la autocrítica espiritual? Mi primer libro fue 40 casos de injusticia social, pero en ese libro yo aún defendía la doctrina social de la Iglesia de León octavo y con ese libro me echó Batista de Cuba y me mandaron para Puerto Rico. Ahí es donde escribí Mi iglesia duerme y ahí es donde se armó el escándalo y me dijeron, mejor que te marches, porque esto ya no está bien. Y me fui, entonces escribí El cristianismo, un mito más, que fue como reafirmarme en mi crítica a la iglesia y después ya empecé a escribir sobre ovnis y parapsicología hasta hoy. Pregunta, ¿tú crees que igual que el cristianismo no hace justicia, me refiero a justicia social, a Jesús de Nazaret, no puede ocurrir lo mismo con otros fundadores de religiones? Igual, mira, cuando se murió Mahoma, se dividieron en chiitas y sunitas, que no se pueden ver. Se murió Buda y se perdieron en la doctrina Mahayana e Hinayan. Se murió el fundador y en todas las religiones empiezan las peleas por el poder y se pierde el mensaje de su creador. Pregunta, ¿cómo haces para tener las ideas tan claras y tanta lucidez leyendo tantos libros al día, dando conferencias, participando en congresos, programas de radio y televisión? No sufres ningún tipo de desgaste mental? Friseo. Yo para ejercitar la memoria, que a mi edad ya empezaría a fallar un poco, me aprendo de memoria poesías o voy traduciendo al inglés mentalmente cuando alguien está hablando, porque la mente hay que ejercitarla como el cuerpo
y no pienso entregársela a los dioses sin plantarles batalla. Dado en la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de marzo del año 2007. Y recuerda que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Jaime Rodríguez, ufólogo.